A 5 años del estallido antisocial, vamos a reaccionar a este reportaje de Tele 13. Ya, chiquillos, vamos a ver acá este reportaje de, dice, el día que la violencia remeció a Chile. La gran cagada que quedó, ¿no? Ahí está Boric, po. Estoy atrapado en la estación, se está incendiando la estación. ¿Cómo olvidar aquel día, Vamos ahora con lo que ha sido la tónica hace ya varios días, estas evasiones que se llevaron a cabo. Esa mañana del 18 de octubre de 2019, las evasiones masivas de los estudiantes en el metro ya eran más que solo una protesta. Intentar romper el mobiliario que están... Fue un día difícil, un día muy tenso. Hubo que suspender el funcionamiento de la red del metro producto de las evasiones y los ataques que ya se están produciendo en las estaciones, ¿no? De hecho, esa mañana las evasiones ya dejaron de ser evasiones y empezaron a producir destrozos muy graves en las estaciones que ponían en riesgo a los pasajeros, a las mismas personas que estaban protestando, ¿no? Pero ya durante la tarde la situación empieza a ponerse cada vez más compleja y bueno, en la noche se inicia en el fondo ya otra fase de protesta mucho más violenta. Esto pareciera que fuera una imagen... Es que ahí se equivoca, igual él dice una forma de protesta mucho más violenta, y no era ninguna protesta, eran ataques, era un anarquismo, era un acto terrorista lo que estaba viviendo en ese momento Chile, que Piñera lo dijo en su momento, pero se le miró mal. Sigamos viendo, porque es interesante. Yo les diría una imagen cinematográfica, que la verdad es que la estación está absolutamente destruida. Recuerdo que salimos del Congreso a eso del mediodía, porque ya había empezado algún ambiente de crítica, de protesta, de movilización, y en ese minuto salimos como diputados y diputadas. En ese Mira, ahí momento, está. Ahí estaba Jackson, estaba Winter, observar lo que estaba pasando, Catalina Pérez, creo que es. También mira la chorra esa de las fundaciones. Y al final, gente, los únicos que ganaron fueron ellos, ¿viste? Porque Jackson, Boric, Vallejo, Winter, la Catalina Pérez, todos ellos están en el gobierno ahora, cobrando un sueldazo, robando a más no poder. Ellos son los ganadores. Y los perdedores, todo el pueblo. Que después de eso, gente, hay que decir que allí fue cuando empezó todo el deterioro de Chile hacia lo que estamos ahora, ¿no? Con los caribeños, con toda la inseguridad. Allí empezó. Allí le dijeron, ese estallido fue cuando le dijeron a la delincuencia, vengan acá, pasen y hagan lo que quieran porque Carabineros no da abasto. Eso fue. Sigamos viendo al calvo asqueroso este. El político sabía la dimensión o la magnitud de lo que iba a ocurrir. Un viernes violento, muy violento. Reuniones durante toda la noche y madrugada en La Moneda para decidir que los militares debían salir a la calle. He decretado estado de emergencia. Bueno, esa frase que surgió de algunos sectores políticos, no lo vimos venir, como ese llamado de atención, también tiene que ver, yo creo, con una desconexión de la política con la ciudadanía. El malestar, el descontento con la falta de respuestas desde la institucionalidad es algo que estaba ahí. Pará. Acá la paro está estúpida porque dice había un descontento, había una disconformidad con la sociedad. Jamás. Y saben que yo le digo, yo trabajé toda mi vida con gente de clase media, media baja, muchos de mis compañeros, y créanme que estos temas no se tocaban nunca, porque era normal, era el chileno, incluso el de menos rango. Yo lo hablo en un restaurante, ¿no? Por ejemplo, el que lavaba platos. Yo, por ejemplo, me pongo en ese caso, a mí en ese tiempo me alcanzaba con mi sueldo lavando platos en un restaurante, no digo en el 2019, pero antes, por ejemplo, había igualdad. Por ejemplo, con ese salario yo podía ir a comprarme ropa, zapatillas, podía tomarme un café en un bar que yo quisiera, se podía hacer, no es que no había desigualdad, es una mentira. Todo eso que están hablando es algo que la política trató de meter, porque la gente nunca fue un problema, nunca fue un tema a tocar. Al contrario, cada vez había más igualdad porque había trabajo, era una moneda fuerte, no había inflación y encima uno podía salir a carretear, podía salir donde vos querías. Ahora ya no puedes porque todo está plagado de delincuentes y antes no había eso. O sea, que hay dos cosas que mienten, porque la gente no estaba descontenta antes, para nada. Ustedes quizá, el comunismo estaba descontento con un progreso para Chile, no la gente. Fue como muy brusco porque partió con esta cosa del metro, con esta protesta del metro y de repente, sin darnos cuenta, nos vimos que se estaban incendiando las estaciones de los metros y todo este desván. Mira, si eso va a ser descontento con la gente. Absolutamente disminuido frente a estas turbas en donde salían, sobre todo los políticos de más izquierda,
hoy día curiosamente están en el gobierno, Claro, lo que a dije. criticarlos, a condenarlos, a decir Ahí que, están todos infelices. que eso eran protestas, que no eran 30 pesos, eran 30 años. Ahí está Boric. 30 pesos del alza en el transporte público fue un polvorín que encendió una mecha que en momentos parecía incombustible. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Fueron días difíciles donde Piñera, cuando dijo eso, fue el momento, el único momento en el que se sinceró y dijo lo que estaba ocurriendo. Porque al enemigo todavía lo vemos, el orden mundial, la Agenda 2030, destruir países. Piñera era parte de eso también seguramente, pero allí en ese momento él está diciendo lo que sucedió, y sin embargo me acuerdo que todos los zurdos lo tomaron a mal. Ay, no, ¿cómo que estamos en guerra con la gente? Que están hablando mal del pueblo. Imbéciles, se refería a los que estaban atacando. Idiotas, pero son tan imbéciles que no se dieron cuenta. hubo muchas cosas que se salieron de control. De hecho, creo que se dijeron muchas cosas equivocadas a mi juicio. Primero porque las grandes manifestaciones fueron ciudadanas, incluso la masiva de todas ellas fue muy pacífica, como fue la marcha del 25 de octubre. Y yo creo que el presidente... ¿Se acuerdan de esa marcha el 25 cuando salió 1 millón de personas, según decían los medios? Era bastante, de la foto de arriba se veía bastante igual. La verdad que toda esa gente de mierda también fue la que fogoneó y fue parte de todo esto. Ahora todos esos mismos boludos le están robando ahora y todos esos mismos boludos quieren votar a la derecha. Ay, Dios mío. Expresión, ¿no es cierto? Creo que había en general, no solo la máxima autoridad del país de la época, sino que en general la institución no había mucha claridad de cómo enfrentar un proceso como este que era bastante inédito. Algunos dicen esto fue casi una carta bajo la manga que no sorprendió a todos. Yo creo que el pueblo venía anunciando. Los pueblos no sorprenden. Los pueblos siempre van advirtiendo. Pero ¿quién es el pueblo para ti, po viejo? Se iba a entender casi hasta marzo del 2020. ¿Qué es el pueblo para ti, viejo? Cuénteme. ¿Y quiénes son, no? Con carteles, danzas, familias y solo en Santiago, casi 1 millón de personas en las calles. Así. Ya, mira, esto, lo que yo decía, estos imbéciles, estos que están acá bailando, celebrando y con la guitarrita, fueron los idiotas, los imbéciles que nunca se dieron cuenta de que todo esto era un acto político, de que todo esto era porque se querían bajar a Piñera. Ahora todos esos idiotas están sufriendo de delincuencia, de portonazos. ¿A cuántos de esos que han ido allá a manifestarse sin darse cuenta les han robado o les han matado quizá a un familiar? Gente, de verdad, a veces no saber nada de política te terminas cavando tu propia tumba. Como toda esta gente. Me da mucha bronca esa gente porque yo me acuerdo en su momento, yo les decía a muchos amigos que yo tengo que iban a estas cosas, y me dicen, no, Edu, vos no sabés nada, hijo de puta, facho, eran re violentos también. Ay, Dios mío, es que la masa, gente, siempre aléjense de la masa históricamente está equivocada, ¿ok? A través de la historia la masa siempre se ha equivocado. Como en este caso, lo vamos a ver. 25 de octubre se convirtió en la jornada más pacífica y masiva del denominado Idiotas. estallido. Una fiesta era para ellos, ¿ven? La bandera mapuche. Y por otro lado, además de los saqueos, los hechos que tiñeron de violencia el estallido, la denominada primera línea, encapuchados que se enfrentaban con carabineros, elevados a una categoría de héroes, fueron incluso homenajeados en el Congreso. incluso, La sede del Congreso en Santiago. Un aplauso a nuestros héroes. Una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que va a quedar en la historia. Porque una cosa es valorar una manifestación pacífica. Otra cosa muy distinta es recibir en la cuna de la democracia de la República tal cual. un grupo de violentistas. Eso era un grupo de violentistas. Y esos señores que hoy día a muchos directores del gobierno justificaron la violencia. Y eso me parece muy, muy peligroso. Yo no voté por Sebastián Piñera, pero no estaba dispuesto a que lo sacaran por la ventana. Y es que desde esa primera línea, además de otros manifestantes y algunos en el Congreso, pedían la salida del presidente. Años después, fue el propio Piñera quien habló de un golpe de Estado no tradicional. Que acá hubo un intento por quebrar el Estado de Derecho, de derrocar a un presidente en ejercicio. Y yo creo que en algún minuto hubo ese riesgo, porque cuando ya era tanta la violencia que había, que incluso la misma gente de derecha que apoyaba a Piñera empezó a decir, no, renuncia. Entonces cuando los tuyos empiezan a decirte, mejor renuncia, empiezas a quedar sin piso para poder seguir gobernando. Si uno deja a un lado lo que fueron esas manifestaciones masivas y pacíficas, legítimas, que pedían cambio,
y se concentra en la respuesta que tuvo particularmente la política en una primera etapa, y especialmente algunos sectores de la oposición de izquierda. Yo creo que sí, yo creo que hubo un esfuerzo por sacar al presidente de la República de la moneda. Totalmente. La mejor, o el mejor reflejo de aquello fue la declaración que hizo el presidente del Partido Comunista en ese momento, Guillermo Tellier, cuando la mañana siguiente, a media mañana, llama al presidente de la República a renunciar. Y después vienen las acusaciones constitucionales, vienen las querellas. Yo creo que es un invento acomodado de Piñera para eludir asumir la responsabilidad de que él era el presidente de Chile cuando esto pasó. ¿Y cuál es el problema? Acusación constitucional mediante, acusaciones o denuncias ante el Poder Judicial, todo eran medidas políticas. Todo lo que ve del Partido Comunista es una mierda, es mentira. Ya lo sabemos. Si fue un intento por sacar a Piñera o no, eso quedará para el debate de la historia. Lo cierto es que la violencia de esos días fue avalada por algunos sectores políticos. Y la violencia de esos días lo seguimos viviendo hasta ahora. Sector, incluso de la exconcertación, que le dio miedo cruzarse ante esos hechos de violencia, prefirió más bien ser cómplice pasivo y no levantar la voz en el momento que había que levantarla. Una parte de ellos que estaban ávidos de crear su propia dictadura, ¿no? Puede decir que habían peleado contra una dictadura y se inventaron esta lógica de la violación sistemática, permanente de los derechos humanos, se inventaron la lógica de que todo era, digamos, autoritario, cuando en realidad los únicos autoritarios que estaban haciendo eran ellos, digamos. No, yo hablo de estallido, yo creo que eso fue delincuencia pura. Es decir, no fue. En algún momento se plegaron demandas, pero quemar la cantidad de estaciones de metro de manera simultánea es una auténtica planeada. Yo creo que una cosa es haber apoyado las demandas sociales, el estallido social, y otra cosa es haber apoyado la violencia. Es posible, sin embargo, que hubo una suerte de amedrentamiento de muchos sectores y que se guardó demasiado silencio. Un gran error y de hecho creo que sería una ceguera de la política reducir eso a como algunos han dicho, un estallido delictual, pero tampoco se puede desconocer un sentimiento que era real. Y sí, seguro. Malestar, que yo por supuesto no estoy de acuerdo con su expresión de manera violenta. Pero lo que me parece... Pero los apoyo igual. Es evitar el problema de la violencia, no al revés. Sí. O sea, lo que nos hace recordar el 18 de octubre y los días siguientes fue la inmensa destrucción que sufrió la ciudad. Y sí. Destrucción equivalente a un fenómeno como un terremoto o una cosa así. No la recordamos por la expresión pacífica y tranquila, digamos, no, para nada, de demandas ciudadanas largamente sentidas. No es eso. La recordamos por las noches de terror que se crearon en buenas partes grandes de Santiago, en particular en la Plaza Italia. Una marcada crítica del actuar de Carabineros y del gobierno de Piñera. Ahí está Cariola. Varios dirigentes del Frente Amplio, una vez en La Moneda, hicieron un cambio de postura. Eso sí, no todos por igual. Yo creo que todos tenemos que hacernos responsables de lo que dijimos o lo que hicimos en su momento y hacer una reflexión y una autocrítica, unas conclusiones de cuáles fueron aquellas cosas en las que hicimos bien como oposición. Nada hicieron bien, y menos vos encima. Pero no creo en ningún caso que haya habido mucho menos vos. Como un aprovechamiento político. ¿A que no? ¿A que no? Significaría que yo asumo una responsabilidad frente a, no sé, por la precisión, digamos. La única posibilidad que uno tenga un sentido de responsabilidad sería por qué no tuvimos más incidencia en que fuera escuchado ese movimiento social. Las autoridades del gobierno han hecho un mea culpa o han hecho una autocrítica respecto a lo que hicieron, comentaron y avalaron eventualmente hace 5 años. Bueno, yo creo que lo han hecho y yo lo veo en el presidente Boric, que tuvo una actitud muy distinta en un momento y que hoy día tiene una actitud matizada, y eso es bueno porque es una señal de madurez política. El acuerdo del 15 de noviembre fue la llave para salir de una situación de tensión que seguía escalando. 3 días antes, el 12 de noviembre, el nivel de violencia puso contra la espada y la pared la institucionalidad. Todos los partidos, menos el comunista, llegaron a esa firma que a ratos estuvo a punto de... Mira lo que hicieron. Todo lo que hicieron, ninguno está preso ni juzgado, nada. Una convicción total. El acuerdo por la paz excluyó al movimiento social, excluyó a los protagonistas, quiso competirle a los protagonistas. Había dos alternativas: o se le daba una salida que se causaba institucionalmente este estallido social o esta digamos, euforia, digamos, por cambios estructurales para disminuir la otra parte del estallido, que es el estallido delictual, ¿no? La violencia que tenía acorralado, digamos, las autoridades de entonces, o
teníamos el riesgo de un quiebre institucional. El presidente Piñera validó sus credenciales democráticas también en ese acto, el acuerdo. Y por otro lado, el actual presidente Boric, yo creo que ese acuerdo, esa convicción democrática le permitió desplegar su estatura de Estado, de esa visión de Estado, que también, entre otros factores, desde luego, le permitió ser el presidente que hoy día. Hay algo que se valora poco, que habla bien de Chile, que es la capacidad de enfrentar una crisis tan grave como la que vivimos de manera institucional, de manera democrática y en términos generales de manera pacífica. ¿Qué pacífica? Está todo mal hasta ahora. Si no hubieran hecho de forma democrática, en ese momento se tuvo que sacar a los militares a la calle. Lo que dijo este señor recién es una estupidez, porque ay, no vamos a hacerlo políticamente correcto, vamos a hacerlo bien. No. En ese momento se tendría que sacar a los militares y echar a cagar a todos esos hippies que estaban destrozando Santiago. Eso se tuvo que haber hecho, ¿ok? Y cortarla para que no le den paso a los que están ahora acechando esa zona, ¿ok? Porque desde allí fue el comienzo a la debacle que estamos viviendo en estos momentos. 5 años después, Plaza Baquedano está lejos de ser lo que fue por esos Totalmente. días. ¿Se ganó o se perdió con el 18 de octubre? Y se perdió, obvio. Perdió credibilidad, perdió autoestima. Trajo cosas buenas, tanto la reflexión social, pero no se puede sostener un Chile así tan... La cara de imbécil que tiene, por eso no piensa fue así. Lo mejor que sucedió, ¿cierto? Que fue más que un estallido social, un estallido delictual. Los comercios que estaban en ese lugar en Baquedano, puro problema. No, ni siquiera pueden abrir. No, se jodió todo. Mira lo que era. ¿Y cuánta gente perdió plata allí, sus inversiones toda su vida? Su negocio. A una amiga le incendiaron el auto que lo tenía estacionado por ahí. Reflexiones 5 años después de un día que se quiera o no, marcó a fuego la historia de nuestro país. Claro, los imbéciles eso. Quedan varias interrogantes que probablemente no. Ay, Dios mío. Mira el idiota ese anarquista de mierda. Vamos a ponernos un poco más grandes, señores. Y así es como y después de ver eso de acá, la política todavía nos quiere venir a decir acá, no, de que fue los carabineros actuaron mal, de que ellos torturaron gente. Por favor, no nos vengan a mentir de que esto fue un acto para tratar de hacer caer al presidente Sebastián Piñera en ese momento. ¿Con qué intenciones? Vaya a saber cuáles. Y lo peor de todo, como siempre digo, los más inocentes, los que pagaron los platos rotos, que fueron todos los comerciantes de esa zona, y nosotros que hasta ahora seguimos viviendo en inseguridad, ¿no? Porque allí partió toda la gente de García. Oiga, que además qué falta de huevos que tuvo Piñera en ese momento, ¿no? La verdad es que me da mucha bronca porque él allí tuvo la opción de decir que salgan los militares, que ataquen y que defiendan a la gente de la propiedad privada que estaba perdiendo, que se le estaban quitando, ¿no? A todo esto, los vecinos que vivían en el Parque Bustamante, los del sector de Bellas Artes, sus casas quedaron destrozadas, mucha gente se metía en los edificios, no nos olvidemos del hotel, donde se metieron todos los anarquistas barra bravas y robaron a los huéspedes que estaban en ese hotel. Dios mío, fue increíble. Y lo peor de todo es que, como digo, hasta ahora no hay ningún preso de verdad, alguien que haya pagado por ese delito del metro, por ejemplo, cuando todos sabemos que fue el Partido Comunista que estaba metido hasta las venas ahí en ese estallido. Bueno, nosotros, la gente de bien, sabemos de que eso fue una porquería y que fue el inicio contra lo que estamos luchando hoy. Como escuché a una comunicadora hoy por la mañana, lo bueno de esto es que el octubrismo nos hizo ver lo asqueroso que es la clase política. Y después de eso salieron muchos comunicadores acerca de esto. Y nada, estamos dando la batalla cultural justamente para que esto no se repita y para recuperar el Chile que teníamos antes. Gente, ya saben, la forma que me pueden ayudar es suscribiéndose, comentando, suscríbanse, eso no les cuesta nada. Y a mí me ayudaría una banda, no saben cuánto. ¿Ok? No olviden hacerlo porque tenemos que llegar a los 15.000 suscriptores. Gracias por ver este video.